va a ser un poco dificultoso también. Yo que estaba diciendo hoy a los hermanos, ahora se lo digo a todo el pueblo, sin ánimo de que nadie se enoje. A partir de hoy, hermanos, cuando hay algún problema, cuando hay alguna necesidad, cuando usted necesita un consejo, acá está el hermano Seco de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted necesita que a la noche vayan a hablar por usted, pida el teléfono, allá está el cielo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por favor, hermano, cuando usted tiene un problema, primero pregunte si puede venir, no me caigan de sorpresa porque no lo voy a atender. O sea, no es que yo sea malo. Tengo dos lugares, hay dos pueblos, hermanos, y tengo que alimentar este pueblo, tengo que alimentar aquel pueblo, tengo que dejar enseñanza para los niños de este lugar, y 10 días, 24 horas, yo tengo 47 años, y casi, por tanto, dicen gloria a Dios. Entiéndanme, por favor, gloria a Dios, yo los amo, los bendigo, pero por ahí dicen, no tengo nada que hacer, me voy a visitar al pastor, no venga, porque no lo voy a atender. Las 20 horas en adelante no atiendo a nadie. Yo trabajo a la mañana acá, tengo que orar, tengo que preparar la palabra, tengo que hacer radio, le hice ahora desde el lado, vengo acá, sigo trabajando un poco, después tengo cosas que hacer, y después me cae a las 8 de la noche, justo en el momento cuando yo estoy mal, cansado, justo cuando estoy por empezar a estudiar la palabra, tengo que empezar y me caen. Y los hermanos se van desde las 12 de la noche, y yo me termino acostando a las 4 de la mañana, los hermanos el otro día están a las 8 como turista, y yo a las 8 estoy un trapo viejo. Por favor, entiéndanme, compréndanme. Por eso le digo a Carlos, allá, ¿no? Cuando usted tiene que cantar a alguien, hermano Darío. Cuando usted quiere hacer una consulta, hermano Darío, no es que yo me desdigo de ustedes, a no ser que es algo muy complicado, no sé que es algo que no hay cosas complicadas, porque todo se soluciona por la palabra de Dios. Los complicados somos nosotros, hermanos, y somos demasiado complicados. Y yo veo, hermanos, que el cristiano cada vez está más complicado, cada vez está más cabezadura, cada vez está más corazón de piedra, cada vez está más cara de piedra. ¿Cuánto dicen eso? ¿Y por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el cristiano no ha llegado a comprender, por la falta de enseñanza y por la incapacidad de muchos líderes en este tiempo, hablando de pastores, hermanos, y maestros de la palabra, que permitir enseñar el verdadero evangelio. Hoy hay algo que está desconociendo el pueblo de Dios, y son los fundamentos de lo llamado doctrina de la gracia. Esta nueva enseñanza que vamos a empezar a traer ahora son las doctrinas de la gracia. Ahora, ¿qué son? Se lo voy a hacer medio cortito, ¿no? Porque, ¿cuándo fue? El otro día hice la introducción allá, en otro templo, la introducción me llevó 2 horas. Vamos a hacer cortito. La introducción en 5 minutos y después vamos a la primera parte. ¿Por qué? Porque estoy un poco más adelantado. Allá los hermanos están recibiendo enseñanzas, cosas nuevas, y están ansiosos, ¿no? Pero dice, decía un hermano el otro día, no sé cuántos años tiene cristiano, como 30 años de cristiano y no sé cuántos años de ministerio, dice, lo que estoy aprendiendo en estas pocas reuniones, dice, no lo aprendí en todos los años que tengo en la iglesia. ¿Cuántos dicen la gloria? Esa hermano como están en la iglesia, no nosotros somos los super sabios, nosotros somos los mejores. Cosas básicas, esenciales, que hoy la iglesia ha olvidado. Por eso usted vive como está viviendo. ¿Cuántos dicen lo que no dicen lo que Dios? Porque yo le digo la verdad. Por eso vive como está viviendo y acá en trabajo. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el hombre tiene una incapacidad natural de someterse a la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, conocemos el Evangelio, tenemos que comenzar a conocer los fundamentos de la doctrina, las doctrinas de la gracia, porque la doctrina de la gracia no es una, son varias doctrinas dentro de la gran doctrina de la gracia. Ahora, ¿qué hace esta doctrina de la gracia? Primero y principal, hermano, hace que nosotros conozcamos a Dios. Hace que nosotros tengamos una percepción, hermanos, clara de quién es Dios. Porque muchas veces nos enfrascamos en nuestras propias limitaciones, tomamos la medida de nuestro propio vaso y nos olvidamos, hermanos, de cuán grande es el poder, de cuán soberano y de cuán misericordioso es nuestro Dios. Nosotros, hermanos, no podemos seguir, no podemos servir a alguien que no conocemos. ¿Está entendiendo? Imagínese que usted se casa con alguien que no conoce. ¿Se casaría con alguien que no conoce? No, lo mismo. Nosotros somos la novia y el cordero es el esposo. Y luego viene a buscar una esposa. Ignorante se va a quedar. Y luego va a llevar una esposa que lo conozca. No podemos esperar a la novia si no sabemos que no. Ya Romina se va a casar ahí en Michelle y queda en el registro civil. Y viene el novio. ¿Entiendes? No sé, está pegando, el mundo va a caer. Imposible. ¿O no? ¿Te casarías así cuando alguien no conoce a Romina? Jamás. Bueno, el Señor tampoco jamás se va a arrebatar una iglesia que no lo conoce. Porque la iglesia está esperando la venida de Jesús.
Pero al no conocerlo se va a tomar el primer colectivo que pasa. Como muchas veces dicen las hermanas, estoy llorando por un esposo y el primer cachitrulo mundano, el primer filisteo que se le cruza en el camino, con ese se casa. Después tiene una vida totalmente infeliz. ¡Ay, por qué Dios me pasó esto! ¿La culpa tiene Dios? ¿El Señor me olvidó por el Dios que pasó? No. Y eso le pasa al cristiano. Por eso vivimos de esta manera en estos tiempos, hermano. Nosotros, conociendo la doctrina de la gracia, vamos a entender muchas cosas. ¿Qué es la doctrina de la gracia? Doctrina, ¿se recuerdan qué era? Doctrina es una enseñanza. Ahora, ¿enseñanza de qué? Las doctrinas de la gracia nos dan la enseñanza clara y precisa de cómo Dios salva al hombre. Cómo Dios rescata al hombre, hermanos, y lo traslada de las tinieblas a su reino, al reino de la luz. Ahora, perseverar en el conocimiento de la gracia nos hace descubrir, hermano, a un Dios mucho más grande, a un Dios mucho más bondadoso, a un Dios mucho más amoroso que el que nosotros conocemos. O sea, el otro día, algunos se van a acordar, ¿no? Y pasé testimonio en la radio hoy de ayer, porque el diablo me hizo esto, o alguno dice, no, el diablo tocó a mi hijo, no, el diablo me hizo esto y perdí la pierna porque yo era desobediente. La ignorancia que hay en el pueblo de Dios, hermano, es catastrófica, porque le atribuyen a Dios, hermano, carácter de terrorista. Dios no trabaja para caer, Dios no es terrorista, Dios no te amenaza, Dios no te pone un dedo y no te cae. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Eso no es Dios. Pero la ignorancia que hay en el pueblo de Dios, y la ignorancia que hay hoy, hace unos días, bueno, 5 días por ahí estoy dando un pastor, 3 días. Yo lo miraba, ¿no? Porque estaba cansado, estaba en la calle y no andaba con mucha culpa como mandaba debatiendo por la palabra, pero hermanos, 10 minutos es incansable la cantidad de barrabasadas y barbaridades totalmente antibíblicas que dijo este barrio. Y está frente a una congregación, ¿cómo está la iglesia? Si la cabeza está torcida, el cuerpo no se puede. ¿Por qué la iglesia está completamente torcida, hermanos? Porque se olvidaron de recibir la enseñanza de la cabeza y la cabeza de la iglesia. No lo conocen, no saben quién es Jesús. No tienen la enseñanza de las principales doctrinas básicas de la palabra de Dios. Pero el pastor no le enseña, ¿por qué no tiene Biblia? El pastor tiene Biblia y usted tiene el libro del Mormón. ¿Cuántos tienen el libro del Mormón? ¿Cuántos? O capaz el pastor tiene Biblia y usted tiene una atalaya. Entonces usted como no entiende mucho la atalaya o no entiende el libro del Mormón, no sé, a lo mejor tiene el Martín Fierro, en lugar de comprar una Biblia, se olvidó, compró un Martín Fierro. Me equivoqué, dice mi maestro, ¿qué compraste un Martín Fierro? Pero es lo mismo, porque Santo Vega el pasador y la gente la agarra acá. Murió penando su amor como pájaro en la rama y dice, eso me va a pasar ya lo que está bien, pero ignorante, no se dice gloria a Dios. Hermanos, el conocer las doctrinas de la gracia nos hace saber, nos hace entender en profundidad de cómo verdaderamente Dios salva al hombre. Eso es lo más importante que nosotros, hermanos, tenemos que entender. Nos hace entender, por ejemplo, otra de las doctrinas de la gracia, de cómo Dios, hermanos, en su santidad recibe y acoge al pecador. ¿Me entendiendo? Ahora, nosotros tenemos que entender que todo está en el control de Dios. Pero Dios, hermanos, en este tiempo ha visto tanta inmoralidad y tanta corrupción que ya había dejado establecido que estas cosas acontecerían, que estaríamos viviendo tiempos parecidos a los que vivió Noé. Hemos traído la enseñanza hace semana acerca de los tiempos de Noé, pudimos entender, hermanos, cómo verdaderamente eran los tiempos que se vivían en la época de Noé, y no estábamos muy lejos de la creación, estábamos ahí, sí, ¿no? Calculo que estaríamos 700, 800, 900 años, 1000 años, ¿no? Desde la creación a Noé. No llegaban a 1000 años, no había mucho tiempo. Pero sin embargo, hermanos, gloria a Dios, la humanidad ya se había corrompido. Vamos a ir a Proverbios capítulo 30. Hermanos, esto de las doctrinas de la gracia, por eso los que están sirviendo están medio enojados conmigo. ¿Saben por qué? Porque yo entendí, hermanos, a través de esta enseñanza que estoy preparando, que las doctrinas de la gracia, entender las doctrinas de la gracia, nosotros nos dan el lineamiento perfecto, hermanos, e inequívoco de cómo debe ser el servicio, de cómo debe ser la oración, de cómo debe ser la evangelización, cómo debe ser, hermanos, gloria a Dios, nuestro caminar dentro y fuera de la casa de Dios. Entonces,
Muchas veces nosotros vivimos de cualquier manera diciendo que somos cristianos justamente porque tenemos un alto grado de conocimiento de lo que Dios ha transmitido a través de su palabra, pero nosotros por quedarnos, hermanos, con lo que nos dice la gente, con lo que nos dicen los pastores, no teniendo, como yo compartía hoy, o ayer no me acuerdo, en el programa de radio, habiendo perdido la conducta que tuvieron los cristianos de Berea, que todo aquello que predicaba apóstol Pablo y enseñaba apóstol Pablo, iban y constataban a ver si tenía relación con las escrituras, con los rollos de la ley, con los que nos contaban la ley y los profetas. Nosotros hoy, hermano, cualquier colectivo que viene lo contamos. Ayer miraba, hoy a la mañana, estaba orando por acá, después me senté mi esposa, me estoy arriba, empecé a preparar otra enseñanza que estoy preparando también para allá, y veo a un pastor que estaba ahí, en una foto, ¿no?, gritando que nosotros somos hijos del rey y que tenemos que alcanzar las cosas mejores, y tenemos que pedir y exigírselo y reclamarle a Dios mejores cosas que somos hijos del rey, porque este es el tiempo de Dios. ¿Sabe cuánta gente, hermano, que se cree eso? ¿Cuándo escucharon alguien escuchó la radio el lunes? Nadie escuchó la radio el lunes. ¿Cómo no la escucharon? No mucha gente que escuchó, a nadie le gustó el lunes. El lunes estuve bien y algo así, como dice, ¿no? Y me gusta porque cuando, por lo menos les hago gastar mensajes, no cada mensaje sale como 2 pesos, o sea que 2 pesos por lo menos les hago gastar, pero enojadísimo, y cuando más se enojan, más no van a la palabra, porque de esta manera, ¿no?, está viviendo el pueblo de Dios. Hermanos, hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema profundo. Abra bien los oídos espirituales y el otro también si puede. Gloria a Dios. Aunque el otro está lleno de tierra, pero el espiritual está lleno de tierra, que pueda muy bien y que esta palabra vaya a lo profundo de su corazón. Hoy vamos a hablar de las doctrinas de la gracia, pero vamos a hablar del segundo punto. El primero se lo resumí en 5 minutos. Acá yo les digo, tal vez llevamos 2 horas para explicar todo lo que es las doctrinas de la gracia. Hoy vamos a hablar, ustedes están un poquito más avanzados. Vamos a hablar, hermanos, de la depravación total y la depravación absoluta. Y los demás me preguntaban por allá, ¿qué son las doctrinas de la gracia? Y yo dije a mi esposa, hay como 15. Y una de ellas es la doctrina de la depravación total y la depravación absoluta. Y que quede claro, una cosa es la depravación total, y otra depravación total, y otra cosa es depravación absoluta. ¿Cuántos dicen lo que vemos? Vamos a la palabra de Dios, Proverbios capítulo 30, versículo 20, lo tenemos de pie para dar lectura a esta escritura en esta noche. Proverbios 30, 20, vamos directo sin el avance, sin nada, porque hoy vamos a llegar a las 10 minutos de medita, pero no vamos a tratar el tema, ¿no? Hace un par de semanas que no estoy y necesito recibir un poquito de medicina. Proverbios 30, 20, dando lectura a las escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, la mujer adúltera procede así, come, se limpia la boca y dice, no he hecho ningún mal. Cuando decimos come, todos saben a qué me estoy refiriendo, a qué se refiere la Biblia. ¿Están entendiendo? Entonces la mujer adúltera dice, gloria a Dios, procede así. Come, se limpia la boca y dice, no he hecho ningún mal. Hasta aquí viene la palabra de Dios, podemos tomar asiento, gloria a Dios. Ahora, solamente una persona con un alto grado de declaración moral puede cometer semejante obligación. Ustedes ya saben qué, y después limpiarse, quedar sus manos y decir, no es que una amiga nadie, lo hice con total impunidad, vamos a decir, me da lo mismo. Esa marido esto, marido aquella, o el tipo que sea la mujer, las cosas, no me interesa. Lo hacen con total deliberación y con total impunidad. Ahora, el tema pasa, hermanos, cuando esto está aconteciendo en el seno de la iglesia. Estoy teniendo referencia en estos días, pastor, hermano, para platicar. Pastor que ha tenido 2 mujeres, con una tiene 2 hijos. Nunca se quiso reconocer y encima de la estación de un anexo en la casa de donde vivió su mujer, para que tuvo 2 hijos. Imagínense, hermano, y la gente de afuera viendo lo que están haciendo. No son pastores, son hijos del diablo. ¿Les importa su salvación? No, hermano, pero están totalmente corrompidos y depravados. Su mente está totalmente, hermano, imaginada del diablo, del demonio,
de perversión, están torcidos. La palabra de Dios dice que lo torcido no puede empezarse ni por completo no puede contarse. Ahora, escuche bien. Tal es el corazón, decimos siempre nosotros, tal es quién. No me digas lo que digo, tal es quién. Tal es el corazón, tal es el hombre. Tal es el corazón, tal es el hombre. Proverbios 27, si no me equivoco. Proverbios 23:7. Tal son sus pensamientos íntimos, dice la Biblia, tal es él. Proverbios 23:7 dice: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. ¿De qué está hablando, hermanos? Está hablando del corazón, del hombre. Ahora, ¿quién es el hombre? Usted. ¿Y cómo es usted? Buenito, no le hago mal a nadie, como dicen los de la orden de San Francisco, los franciscanos, hago el bien sin mirar a quién, no robo, no mato, no adultero. Hay gente que dice así. Hay mucha gente que dice que es buena porque se le dejó ser buena, y hay muchos que lo dicen que no necesitan a Dios, no necesitan venir a la iglesia para ser buenos porque ellos son buenos. ¿Quién es el hombre verdaderamente? ¿Usted sabe quién es usted? ¿Vos sabés quién es San Juan? ¿Usted lo va a dar? Bueno, ¿vos sabés quiénes somos verdaderamente? ¿Sí? Todos sabemos quiénes somos. Ahora, si nosotros nos conocemos, ¿no será que Dios nos conoce más, hermano? A los que quieren saber quién es el hombre, apóstol Pablo da una referencia clarita, hermano. La primera referencia la tenemos en el Antiguo Testamento. Salmo capítulo 14, versículo 2 y versículo 3. Pero apóstol Pablo se tomó el trabajo de cuando le estaba dando una dosis de medicina a la iglesia que estaba en Roma, ahí en Romanos capítulo 3. Ahí tenemos un panorama un poco más claro y más amplio para nosotros, más concreto para la iglesia en este tiempo, para que podamos entender, si no sabemos, hermanos, quién verdaderamente somos, quién es el hombre. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 3. Ahí vamos a entender quién es el hombre, porque muchas veces decimos, bueno, somos bondadosos, somos esto, somos los otros, gloria a Dios. Romanos, encontraron capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. O sea, ¿quién es el hombre? ¿Quién es usted? Un cochino, una cochina. ¿Cuánto dice nada? ¿Qué quiere matar? Allá dije que todavía no entiende mi forma de predicar acá, ¿no? Y los primeros días estaban ahí, ¿qué le pasa? Ahora, eso es el hombre. Versículo 10, como está escrito, ya lo dijo el Señor, ¿no? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay uno quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Se dijo, no cuánto de esto. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, versículo 19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quién se escapa al juicio de Dios? Nadie. Nadie, 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 nadie. ¿Qué es lo que está diciendo concretamente apóstol Pablo en este pasaje? Apóstol Pablo está diciendo que no hay absolutamente nadie, escuche bien, no hay absolutamente ni lo hubo nadie, exceptuando Jesucristo, que tenga las intenciones de que por sus propios medios deliberados pueda acercarse a Dios. No lo hay. ¿Cuánto dice?
A ver, tema de decir, sí, yo me acerqué a Dios. La verdad es que Dios te trabaja. Porque si no, cada vez estás provocando la inmundicia. ¿Cuánto quisiera? Ahora, fíjese usted, hermano, no hay nadie que tenga la posibilidad de corazón, sin conocer la palabra, de acercarse a Dios sin que Él se lo permita. ¿Y por qué es esto? Debido a su naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza que venimos generando desde el huerto de Edén hasta estos días. Ahora, nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer en este tiempo es entender que venimos de una naturaleza pecaminosa, la cual produjo consecuencias, trae todavía consecuencias, y algunas de esas consecuencias todavía están vigentes en nuestra vida. Ahí van entendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Apreciar ese bien, ¿no? Debemos contemplar la maravillosa gracia de Dios. Porque solamente, hermanos, por esta gracia que ha sido derramada sobre nosotros, que Dios tiene misericordia. Ahora, usted fíjese bien. Nosotros queremos decir, esta palabra que está diciendo el pastor es muy fuerte. Vamos a buscar una maravilla para que usted pueda entender, hermano, cómo es el hombre en el pensamiento de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Para que no quede duda, ¿no?, de que esto es palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Esta es la expresión más clara que tenemos en la Biblia, hermano. Escuche bien. Es la expresión más clara acerca del pensamiento de Dios del hombre. Ninguno se escapa. ¿Pero de qué hombre? El que vive acá a la vuelta. El hombre caído y del hombre degenerado, no vuelto a nacer y no regenerado, hermano, por el obrar del Espíritu Santo y su vida y por el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Cuánto dice? Jeremías capítulo 17, versículo 5. ¿Puede leerlo? Del 5 al 8. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Versículo 8 y 9. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Hasta acá es el bendito. ¿Quién? El que confía en el Señor. Y para los otros, en el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahora, después de la caída, hermano, esta es la condición del hombre. Cochino, perverso, torcido. A no ser que haya sido regenerado, ¿no?, por la palabra de Dios. Ahora, acá podemos entender, hermano, que desde la caída del hombre, vamos a tocar un aspecto primero y vamos a ver lo de afuera. Vamos a ver primero lo de afuera. Hermanos, el carácter de la naturaleza caída del hombre hace que el hombre se vea incapaz y se vea en la imposibilidad de poder acercarse a Dios por sus propios medios. O sea, le es totalmente imposible. Le es totalmente imposible, hermanos, al hombre natural, al que no conoce a Cristo, que está fuera, que es mundano, le es totalmente imposible recibir la verdad, a no ser por medio de Dios, a través del Espíritu Santo. Hay muchos allá afuera que dicen que tienen la verdad. No tienen ninguna verdad, porque el único que puede traer a luz esa verdad y reflejar nuestra vida es Dios a través del Espíritu Santo. O sea que es totalmente imposible. El hombre, hermano, el hombre degenerado, y vamos a entender el tiempo, porque cuando yo digo degenerado, ¿qué piensan ustedes? Yo digo degenerado, ¿vos qué pensás? Yo digo degenerado y vos qué pensás. Y si te digo que todavía estamos un poco degenerados también, me voy a decir, no, degenerado del otro. Estamos en lo de hay palabras que son impactan, hermano, de tal manera, pero nosotros nos llevan para otro lado. Por eso es bueno ser misionario.
En mi época se le decía mataburro, ¿cómo le dicen ahora? No sé si le dirán, no sé si le usan. Algo, el diccionario es como las Biblias en la casa, es un libro inexistente, y si está no se puede, porque muere. ¿Sabían ustedes, no? La Biblia no muerde, pero a veces se esconde. Y nunca estaba todo eso. Yo sabía que estaba ahí, nunca la leí. ¿Cuánto dicen lo que? Ahora, fíjense entonces, esto nos vemos, hermanos, que, gloria a Dios, el hombre que nace en esta condición de pecado, que hereda esta naturaleza pecaminosa, que ya viene de herencia, hermano, de Adán, que heredamos ya desde Adán. Esto nos hace, al hombre, a nosotros, póngale, nos hace incapaces, hermano, de poder acercarnos a Dios. Nos hace incapaces de reconocer a Dios. No existe Dios. Vivimos unidos en nuestra propia autosuficiencia y en nuestra propia autocomplacencia. O sea, no necesitamos a Dios. Mientras nosotros tengamos a nosotros, ya con eso nos alcanza. Esa es la condición, hermanos, del hombre después de la caída. Estas son manifestaciones, vamos a decir, de la naturaleza caída del ser humano. Es incapaz de desear a Dios, hermanos. No le interesa. Dígale a alguien afuera, vení a pasar a la iglesia a escuchar para mí. No, tengo un vino. No, pero vení a escuchar a Dios, no, tengo un vino. La juventud, está capillando la juventud como él. Vení a escuchar nada, como un vino, como un porro. ¿Qué Dios limpió? No le interesa. ¿Por qué, hermano? Porque la naturaleza que está en él no ha sido regenerada. Lo mismo le pasó a Caín. Después de la caída, la naturaleza que estaba en Caín no había un regeneramiento. Y fíjese lo que pasó. En cambio, Abel sí, Abel era un cristiano verdadero. Caín era uno de esos cristianos por ahí, yo conozco mucho de eso. Pero Abel era un verdadero, pagó el precio, hermano. Pero mantuvo su testimonio. Hoy nosotros podemos ver estas manifestaciones de pecado, hermano, de esta condición de pecado heredada que vemos en las personas. Y a causa, gloria a Dios, de esa condición también pecamos. El cristiano muchas veces tiene rasgos en algunas áreas de su vida que todavía están degenerados por la condición del pecado, porque todavía la obra no ha sido cumplida. Pero después para encontrar una cosita que espero va a ir más un poquito, porque no tampoco que se agarra de pequeño día de citación y queda andar pecando demasiado, haciéndose el chichulo por ahí, la chichula por ahí, jugando con el pecado. El pecado mata, y la gloria de Dios también mata. Mata más la gloria de Dios. El pecado mata, la gloria de Dios te mata, ¿qué hace? Tengamos mucho cuidado con eso, iglesia, porque nosotros tenemos que ver la realidad. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, gloria a Dios. Entonces, esta naturaleza caída hace al ser humano incapaz de desear a Dios. Yo antes vivía allá en Buenos Aires, donde yo tenía mi casa, había fuera de mi casa un encuentro hermoso. Compramos marihuana y cerveza y nos teníamos una cosa de templo en mitad de la iglesia. Y él me gustaba, pero estaba con pollera larga, pelo largo, y decía, no, es una arreglada. Y vale, que cambio, y decía, vos sos borracho. Hayan hablado conmigo, yo soy el fruto de la razón. Pero alguna vez a que le había dicho que iba a realidad borracho, medio loco, no me dijo, señor, yo me sentí feliz. Gracias, un día se conteste, un que se vaya a mi yo escuché esa oración y me sacó para mencionarme. Qué tremendo, ¿no? Pero yo no quería saber, a mí de acuerdo, no quería saber nada de Dios. Y los sábados de noche, cuando estaba muy loco, estaba muy cerca de mi casa, porque si no nos robábamos todo cuando salía. Qué terrible que era. No me interesaba. No me importaba a Dios, yo no necesitaba a Dios. Esa es la condición, hermanos, del hombre con la naturaleza caída. No está regenerado. Por lo tanto, hermanos, no tiene deseo, no anhela buscar a Dios, no tiene deseo ni de buscar, ni mucho menos de conocerlo. Entonces, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 6. Acá vamos a ver, hermanos, dos realidades tremendas. Escuche bien. San Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que nace de la carne es asado. Lo que nace de la carne, ¿qué es? Carne es. Ahora, gloria a Dios, y lo que nace del Espíritu, el Espíritu. O sea, acá vemos dos realidades, hermanos, potentísimas. Acá vemos la realidad del hombre sin Dios y la realidad del hombre regenerado, o sea, el nacido de Dios. Son dos entes distintos.
¿Y por qué digo dos entes distintos? Porque en los primeros, hermanos, en los que no son nacidos de Dios, vemos, hermanos, que la corrupción todavía está inherente. No se muere, está ahí, palpitando, está firme, está viva, porque la carne está viva. Sin embargo, el otro no. El otro ya tiene la vida de Dios. Es el espíritu de vida que está en él. Ya ha habido un cambio de naturaleza, ya no están con una naturaleza pecaminosa. Esa manera se va a quedar de espalda. No están con una naturaleza pecaminosa. Después papá me va a dejar, si se está con un poco, cabeza. Hermanos, no ha sido regenerado. En cambio, la nueva criatura ha sido regenerada. La nueva criatura ya tiene la capacidad de qué? De poder acercarse a Dios. Algunos por ahí todavía no les nace, pero ya le empiezan a nacer querer buscar a Dios, y querer orar, y querer leer la Biblia. Algunos todavía no les nace todavía, pero ya tendría que nacer, y si no le nace, apúrase a llegar, porque tiene todas las cosas así. No nos dice nada. Entonces aquí vemos, hermanos, que Jesús explica el hecho de que la corrupción, en donde vemos que lo que nació de la carne es inherente en la naturaleza humana. Es algo, hermano, que el ser humano no puede decir, yo quiero ser bueno y soy bueno. Y yo no robo más, no mato más, entonces no soy más un asesino, no soy más un ladrón, y comienzo a ser un hombre bueno. No, el hombre no puede ser bueno, no. Jamás, por sus propios medios. Jamás puede ser bueno, hermano, en base a sus propios, gloria a Dios, intentos. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo ya tiene la habilidad, ya tiene la capacidad de comenzar a buscar a Dios. Y eso es lo que dice en el versículo 3. Respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, el que no nace de nuevo no tiene la posibilidad de ver el reino de Dios por no haberse producido en ello todavía la operación tremenda de la regeneración. ¿Va entendiendo? Hay muchas personas dentro de la iglesia que no están regenerados. Hoy tenemos cristianos de montones dentro de la iglesia, hermanos, que no están regenerados. Todavía vienen con su naturaleza pecaminosa. Y usted me dice, no, pero están en la iglesia. Bueno, visítelo en su casa. Viniste una cervecita, volvió, pasé por la casa de uno, el otro día lo puse por ti, lo estaba ahí con el millón de productos. Y tranquilo, hermano, que ya no voy. Y me traje el interior, volvió de hermano. ¿Cuánta gente sabemos dentro de la iglesia? Uno va a ir a la quiniela, los jovencitos se acuestan con la novia, las novias se acuestan con los novios, pero están en la iglesia, son no, siguen siendo los cochinos, todavía no han sido regenerados, están todos putrefactos, todavía no entraron en el trato de Dios, todavía siguen siendo presa de aquella naturaleza de muerte, caída, pecaminosa y que encontrará el infierno, por más que sean los pastores de la iglesia. ¿Cuánto dice el otro? Más caliente sobre agua para que corra. A veces por ahí nos queremos atragantar un poquito. Entonces, estas personas están en esta condición por no haberse producido todavía, hermanos, la regeneración. Es importantísimo, hermanos, que esa operación que es operada por el Espíritu Santo pueda ser una realidad en nuestra vida. A pesar de que por ahí metamos la pata. Pero hay una diferencia, a ver, un poquito cuando no quiero adelantando nada, porque para no saltear paso, porque siempre me gusta hablar. Pero ahora usted va a ver cuál es la diferencia. Porque decir, ¿y el cristiano puede meter la pata? ¿Vos metes la pata ayer no? Yo nunca. ¿Quiénes son? Vamos a meter la pata. Pero el hecho de que metamos la pata no quiere decir que estemos siendo presas todavía de esta naturaleza caída. ¿Me entendiendo? ¿No? Y ahora te van a entender por qué, hermano, porque esto es un proceso, es algo que se va produciendo. Y estoy hablando concretamente de todo esto, hermano, porque necesitamos saber cómo es que Dios salva a nosotros. Cada uno se conoce, ¿no? Yo digo, Señor, la ovejita. Digo, algunos son ovejas, y por ahí se me escapa, digo, mira, abeja. Digo, ¿qué? Después digo, no, porque a mí una por ahí me pica mal, pero bueno, déjame por ahí. El Señor tiene el poder para hacer esa obra transformadora. O sea, vamos a seguir metiendo la pata. Pero, hermano, va a haber una diferencia, y esa diferencia se la voy a marcar dentro de un rato, para que nosotros podamos apreciar
si estamos en proceso o ni siquiera todavía entramos en ese proceso de Dios. Vamos a ver, hermanos, que esta renovación no debe completarse, operada por el Espíritu Santo, a pesar de que todavía no seamos perfectos. Vamos a ir a Romanos, capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, se falta algo, se fue como para allá. Romanos 7, 7. ¿Encontraron? Acá vamos a poco en otra versión que dice. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciaría. Pero cuando el pecado, escuche bien, aprovechándose del mandamiento, porque por mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió, ¿y qué pasó? Y yo morí. ¿Estás seguro, hermano? Y yo morí. Gloria a Dios. Y yo morí. Versículo 11. Dice la palabra de Dios, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó, y por él, gloria a Dios, me mató. Ahora, ¿por qué pasó esto? Dice que el pecado lo engañó y lo mató, por causa de su libre elección. Porque a pesar, hermano, de que la voluntad de Dios está regenerarnos y salvarnos, Él también nos da la posibilidad, la libertad, mejor dicho, de que nosotros pudiéramos elegir, de que nosotros pudiésemos elegir en qué camino vamos a seguir, si hacer lo bueno o hacer lo malo, si buscarle a Él o hacerlo como que nos sigue. Entonces, tenemos nosotros esa posibilidad de elegir libremente, ¿no? Y justamente, hermanos, Adán en el huerto del Edén, por hacer uso de este libre albedrío, se equivocó. Y se apartó del Dios vivo. Y quedó sujeto bajo el poder y bajo el dominio de otro amo. Cuando usted es un hermano que está presa del pecado, ¿qué pasó? Eligió mal, se equivocó, quedó bajo la cara de otro amo, el que era amo. Por eso dice, y el pecado me mató. ¿Está entendiendo? Entonces, ahora, el hombre sin Cristo, escuche bien, el hombre sin Cristo funciona conforme al espíritu que está en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que está en los hijos de desobediencia? El espíritu de maldad, que no es. ¿El espíritu de quién es? El espíritu del diablo, del anticristo. El espíritu del diablo mismo es el que opera en los hijos de desobediencia. Cuando usted es un cristiano que es desobediente, ¡ay, hermano! Ningún hermano, ni un medio. Fue el diablo. ¿Cuánto dice lo que hay? ¡Ay, pero el hermano se va a enojar! Pero eso lo tiene que decir. A mí me gusta decir esas cosas. Todavía eso lo dice. El día de que el diablo, porque dije, sí, también se lo dijeron. Pero feo es cuando te dicen diablo porque son el diablo. ¿Por qué? Porque todavía está la otra naturaleza. No sé si me explico. Imagínate, yo digo a Martín, ¡mentiroso! Y Martín sabe que no es mentiroso, que va a decir calla. Pero si sos mentiroso, ¿qué va a decir? No me digas mentiroso porque yo no se enojó, te dijo, claro, porque es mentiroso. ¿No pasa así siempre? Cuando uno confronta con la verdad, y yo a veces veo caritas del otro lado. Los ojitos se hinchan, se empieza a dilatar las pupilas, y yo digo, Señor, como estoy sin apedrear, voy a levantar los ojos y voy a ver al Señor sentado. ¿Cuánto es el Señor que dice? No, voy con Cristo. Pero a veces pasa, nos vemos en esa situación, hermanos, cuando somos confrontados. Ahora, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia justamente es el mismo espíritu que opera en aquellos, hermanos, que han elegido mal y que han, por Dios, apartadose de la voluntad de Dios. Ahora, no solamente opera en aquellos que no conocen a Cristo, sino en los que se apartan automáticamente también viene a operar. ¿Por qué? Porque es el enemigo mismo el que te empieza a seducir para llevarte nuevamente al lugar del cual el Señor te sacó. Siempre el enemigo te va a querer llevar al mismo lugar de donde el Señor te sacó. ¿Recuerdan a Pedro? Pedro era pescado león de bacalao, andaba pescando armado, mojarrita y todas esas cosas, ¿no? Y cuando lo encontró el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le iba a hacer? ¿Y qué va a hacer el cronista? Pues iba a ser pescadores de hombres.
En el capítulo 21 del Evangelio según San Juan aparece Jesús en la costa. ¿Y dónde estaba Pedro y los discípulos? Subieron una barca, a ver si querían pescar algo. Y se repitió el milagro nuevamente de la buena pesca. Pero ¿por qué volvieron, hermanos, al mismo lugar en el cual el Señor los había sacado para que no volvamos? Ellos ya no querían que vuelvan a las redes, el Señor quería que sean pescadores de hombres. Pero por haberse apartado, volvieron nuevamente, hermanos, a su antigua posición. Eso es lo que quiere hacer el diablo, seducirte, hermanos, para llevarte nuevamente, como Dios junto con los hijos de su obediencia, a esa posición en la que usted se encontraba antes. Ahora, la nueva criatura, gloria a Dios, es obediente. Sin embargo, el hombre natural, con la palabra de Dios, Romanos 2:14, nos habla de que el hombre natural no reconoce, no conoce, no aprecia, no acepta las cosas que son del espíritu, para él son locura, porque se hace grande y salir espiritualmente. Por eso es locura. ¿Por qué? Porque es natural. Es un hombre que no conoce a Dios. Ahora, fíjese, hermano, el hombre natural es rebelde a Dios, completamente rebelde a Dios, y se constituye en qué? En su enemigo. Hay muchas personas, hermanos, que son rebeldes, no quieren ir a la iglesia, no quieren saber nada de la palabra de Dios, pero ellos dicen que se van al cielo. ¿Por qué? Porque no saben que se van al cielo. Usted borracho dice, que me muera, voy al cielo. Bueno, no sé qué pasa. Ni al purgatorio no va a llegar así. Ni al purgatorio no llega. Pero ellos dicen que se van al cielo. Cuando muere, su enemigo mataron a uno y no a otro. Con una cartera, estaba buscando acá el policía. Se rebotó una señora del piso y salió corriendo. Y de la nada apareció una pistola mágica. Se pegaron dos por la espalda. Nadie sabe qué hizo. Nadie sabe. Se le juntó hasta el nadie que viene y tiró. Lo que pasa es que dice como yo que... No lo tengo que decir. Es tremendo, ¿no? No hay nadie que tenga puntería a 30 metros con una 9 milímetros. Qué terrible, ¿no? 30 metros con una 9 milímetros. Lo mató. Ahora, en ese velatorio, ¡ay! ¡Qué paz está en el cielo! ¡Con nuestro Dios! ¿Será que está en el cielo con Dios? No, hermano, en el mismo momento que dejó su espíritu que murió, ya se comenzó a quemar en las llamas del infierno. ¿Están entendiendo, hermano? Entonces, esa es la incapacidad del hombre que no conoce a Dios, de la persona que no conoce a Dios, para poder alcanzar el favor de Dios. Y para poder alcanzar el favor de Dios tenemos que tener comunión con Dios. Para ser de Dios hijos, tenemos que conocer al Padre. Por eso es importante conocer estas doctrinas de la gracia. Yo podía haberlas predicado 3, 4 en un mensaje, 3, 4 en otro, pero por cada una de estas doctrinas que yo aprecié en profundidad, para poder desglosarlo y que nos quede bien claro, hermano, cuál es nuestra situación, qué es lo que nos espera, hermano, si seguimos caminando en esta actitud rebelde. Y muchas veces estamos en rebeldía y estamos en la iglesia, gloria a Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de desobediencia, y el espíritu del diablo que está operando en tu vida. ¿Cuánto dice también? Esto es lo que tenemos que entender, que es el verdadero evangelio. Este es el que nos habla a lo profundo del corazón y nos dice que toda la raza humana está completamente depravada y nosotros, hermanos, tenemos una salida solamente por gracia, y porque la mano de Dios es extendido sobre nosotros y porque Él pagó el precio con el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Pero todos aquellos que no conocen a Dios, hermanos, están fritos como la luz, están como el dedo, fritos, están tremendo, ¿no? Tenemos que entender, hermanos, que no es de cualquier manera. Hay muchos que dicen ser cristianos, hermanos, pero viven en un estado de tal depravación. Y una depravación, y dicen, no, pero yo no soy un depravado moral. Escuche, yo acá no usted es el diccionario, este es un diccionario que me muerde, lo llamo no viene, pero lo voy a buscar, ahora nunca me muerde. Ahora nunca ni me mordió ni me pegó. Pero dice, ¿qué es un depravado? Es alguien, escuche bien, es alguien viciado en las malas costumbres. Y es sinónimo de mal. ¿Qué es un depravado? Aquel degenerado es un depravado. Ese también es un depravado. Pero el sinónimo de depravado es un hombre malo. Y la esencia del depravado es una persona viciada en las malas costumbres. ¿Está entendiendo? ¿Por qué? La humanidad del diluvio fue totalmente arrasada porque estaban totalmente depravados. O sea, estaban llenos de malas costumbres. Llenos de malas costumbres. El adúltero, los que hacían orgía, los homosexuales, la lesbiana, todos ahí, eso perecieron por depravados.
Pero había otros depravados que también tenían otras malas costumbres. Robaban, mentían, estafaban, eran fraudulentos, a lo mejor no cometían la gravedad del pecado que cometió el otro, decían, yo no soy tan malo como el otro. Pero ante los ojos de Dios, hermano, el pecado es pecado. ¿El pecado qué es? Transgresión a la palabra de Dios. Chiquitito o grande, no, aún es una mentirita chiquitita, te va al infierno. A un infierno grande. ¿Dónde dice la Biblia? No, porque yo hice esto chiquitito, no, te vas al infierno. Y un infierno grande. No hay pecado chico y pecado grande en la Biblia. El pecado es pecado. Dios no cataloga el pecado por dimensión. Yo, Mateo 1, soy pecador. Aquel mató 17, es un asesino, más pecador. Pero no son pecadores. Y aquel fue y robó un caramelo del kiosco de la vuelta. Se robó un chicle ahí de la góndola, ¿no? Y se va al infierno igual que aquel que mató 17, igual a aquel que mató 1. Y se va al infierno igual que aquella que cuando fue a comprar a la oportunidad se robó una media ahí en la tienda. ¿Han visto una ropa interior? ¿Qué tienen que decir eso? ¿Ayer está? No se dice gloria a Dios. Entonces, demos gracias a Dios en estos tiempos, hermanos, que nosotros tenemos esta oportunidad de conocer esta doctrina de su profundidad. Para entender, hermanos, que de qué manera Dios salva al hombre, de su amor, de su misericordia, de qué forma el Señor, hermanos, trata con la depravación humana. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a hablar ahora de la depravación humana. Dice la palabra de Dios: pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comas, ciertamente morirás. ¿Qué pasará? Morirás. Ahora, ¿qué hizo Eva? ¿Qué hizo Adán? Bueno, Eva porque se está engañada, pero Adán no fue engañado. Adán se fue liberar a la mujer. Usó su poder, la capacidad que Dios le había dado de poder elegir, hacer lo bueno o hacer lo malo. Adán nadie no era doblemente pecador. ¿Cuántos dicen? No había nunca. Pecado en dos días. La creyeron. Ahí ya, a partir de ese momento entró la naturaleza caída. A partir de ese momento entró el pecado y la transgresión. Y de ahí en más somos todos pecadores. Ahí van entendiendo. Ahora, entró la muerte física en Adán, pero también entró la muerte espiritual. Acá hay un punto que yo quiero tocar, porque hace unos días me vengo riendo de una cosa, ¿no? Había personas que estaban preocupadas porque hubo una revelación de que había personas que estaban durmiendo y otras que estaban muertas. Espiritualmente, no estaban preocupados, digo, que están muertos, ¿está muerto? Tú me dijiste un día, ¿el que está muerto puede revivir? Solo no. Está muerto. ¿Quién no puede revivir? Ahora, ¿qué es estar muerto espiritualmente? No. ¿Qué es estar muerto espiritualmente? Con la caída del hombre, hermano, con la entrada de la transgresión, entró el pecado. ¿Qué causó ese pecado? Causó muerte física y muerte espiritual. Muerte física, ¿por qué? Porque el hombre, Dios puso eternidad en el hombre. Dios puso eternidad en el momento que lo creó, puso eternidad en el hombre. Y esa eternidad sigue con el tiempo. Cuando hicimos el primer día de campaña, que daban códigos, había una señora que estaba ahí en esa iglesia, que me miraba a la tuya, ese cosas, y dice, no, está loco, no lo que está diciendo. Sí, Dios puso eternidad en el hombre. Sigue habiendo eternidad en el hombre, porque la eternidad es un alma, no muere. Cuando te va por la eternidad al infierno, va por la eternidad al cielo, sigue habiendo eternidad. Pero está en nosotros el poder cambiar el rumbo de a donde dirigimos nuestra vida, nuestro alma, en la eternidad, ¿está entendiendo? Entonces la eternidad sigue estando. Se produjo muerte física, ¿por qué? Porque el hombre nació para ser eterno, pero sin embargo Adán murió a los 909 años, o algo así, 929 se murió. O sea, murió. Y ahí se fue achicando hasta el día de hoy, dice que Dios puso
los límites estableció los límites de la habitación del hombre en 120 años, porque no contendería su espíritu con el espíritu del hombre por siempre, sino que 120 años y se terminó con el hombre. Dios puso límites, hermanos, al tiempo de vida del ser humano. Eso causó la muerte, pero también causó la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es la separación de Dios. La separación de Dios causa muerte. Fíjese, si el chico se va a caer de cabeza. Fíjese lo que aconteció en la cruz de Calvario. Cuando Dios puso montó todo el pecado de la humanidad en ese momento y lo puso sobre Jesús, ¿qué dijo Jesús? Elí, lama sabachthani. ¿Por qué? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese, hermano, lo que hace el pecado. El pecado causó separación entre el Hijo de Dios y Dios mismo. Yo pienso, hermano, que ese fue el momento más oscuro de toda la existencia de Jesucristo, de toda la eternidad, porque es eterno. De la eternidad pasada tiene la parte, no tiene principio, no tiene fin. Los aquellos son eternos, no fueron creados. Pero usted fíjese, el momento más oscuro, hermano, el momento más tétrico del caminar de Jesucristo aquí en la tierra, ¿cuál fue? Cuando Él estuvo separado de Dios, y eso le produjo la muerte. El pecado produce separación de Dios. Eso es la muerte. Aquellas personas que practican el pecado simplemente están muertos. Yo por eso con la canción de relación es ridículo calidad un poco, pero el que está durmiendo que duerme, no va a despertar, porque yo balde de agua. El que está muerto, está muerto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar para que resucite, que no resucite Dios. Ahí Dios va a resucitar, no, Él se tiene que aceptar de vuelta porque la determina es Dios. Es lo que produce muerte. ¿Van entendiendo? Eso es lo que aconteció desde el momento, hermano, que entró el pecado en el huerto del Edén. Entonces, esto mismo se viene transmitiendo desde Adán hasta estos días. La muerte espiritual, hermano, tiene relación directa con la naturaleza del pecado. Y eso es lo que se transmite. Desde Adán hasta el día de hoy, ¿qué es lo que se transmite? ¿El pecado que él cometió? No. ¿Se transmite qué? La naturaleza pecaminosa. Eso es lo que se va transmitiendo. La naturaleza del pecado nació, esta es una pecadora, pero hasta los dientes. Pero chiquitita, ¿qué naturaleza está dentro? Sos una pecadora. Y ella es una pecadora. Todos los hijos tienen con esa naturaleza caída. ¿Por qué tiene que estar corrigiendo Dios? Porque dice, no lo haga y hace. Digo, no vaya y va. No toque y toca. ¿Por qué? Porque la naturaleza está en ella. Todavía no han sido regenerados. Pero si son chicos están en la mano de Dios. Todavía no nacieron de nuevo. No se produjo la regeneración, no hay una conversión. Ayer un varón que bautizó el hijo de 3 años, que no un día no lo bautizar. ¿A qué no lo bautizar? Si hoy lo bautizo, mañana se descarría. Pero no puedo bautizar porque el padre quiere. Yo lo bautizar porque él verdaderamente se asienta, tenga experiencia con Dios, que haya nacido de nuevo, que haya un proceso de conversión. Eso no tiene sentido. Papá lo bauticé acá, el último que un día bauticé a otro y vos porque quiero bautizar a Pasé Salvo, porque yo nunca voy a la iglesia. Cuando la vuelta bautizo a uno, a 3 bauticé, pero hermanas, de otro bichón. Salen del ámbito, ustedes son locos, nada. Lo que entra al cuerpo no hace nada, lo que sale. Yo decía, me predicaba de ellos, digo, al final, yo predicando de verdad, Darío. Pero escuchando a Ricardo, digo, no. Ya, yo quería decir una cosa. Lo que entra no daña. Lo que sale, y yo qué tremendo, ¿no? No cambió su naturaleza, hermano. ¿Cuánto más hay dentro de la iglesia que la naturaleza todavía no ha cambiado? Estamos hablando de criatura. Estamos hablando de criaturas engañosos, mal acostumbrados, revendones. Son felices, ¿no? ¿Cómo tenemos una cantidad? Pero bueno, ahora, lo que se transmite con la muerte espiritual, hermano, es la naturaleza pecaminosa, o sea, la naturaleza del pecado que es lo que se transmite. Esta naturaleza del pecado, ahora esto sí anótelo. Esto yo necesito que usted lo haga. Mi nombre y mi nombre. Escuche bien. La naturaleza del pecado, hermanos, se manifiesta de dos maneras. De dos maneras. Primero, con la inclinación al mal. Y esto es lo que nosotros se hace evidente. Esos son los que tienen esa verdadera, una natural inclinación hacia lo malo.
tío me decía el diablo, yo pasaba y no podía, no podía ver algo que tenía que hacer. Si no molestaba. Y pasaba un perrito de la primera y lo miraba, la segunda lo pateaba. Aunque sea porque me muerto, no sé. Pero tenía eso que yo cuando a veces uno dice, ¿conoces gente así? Y era así. De joven también, la verdad, que pibe era. Iba a los bailes y por ahí estaba medio chitruno. Y lo miraba, y me pegaba. Y se armaba de San Martín, me pegaba. Se armaba, pero porque sí nomás. Y yo decía nunca, pero ¿por qué soy tan loco? No. Sí, me dijo el diablo. Esa es la naturaleza que está en mí. Es una cuestión de naturaleza. Entonces, ¿cómo se ve, hermanos, la manifestación de las manifestaciones de esta naturaleza pecaminosa? En la inclinación hacia lo malo. Hay gente que tiene esa inclinación hacia lo malo, ¿no? Que va a la casa de Martín y le está ayudando a arreglar esto, porque tiene esa maldad adentro. Si no hace una maldad, no está conforme. ¿Conocen el cuento de Jaimito? ¿Cuánto conocen los cuentos de Jaimito? Bueno, Jaimito es mayor de la violencia popular. Jaimito puede ser cualquiera. ¿Cuántos Jaimitos hay ahora? A veces tiene algo que tiene que hacer. O alguien le corrige algo y después lo manda como para descargarse. ¿Qué es eso? Es una inclinación natural. ¿A qué? A hacer lo malo. Entonces, ahí se ven, hermano, todavía los rasgos de la naturaleza caída, de la naturaleza de Adán, que se fue transmitiendo y se va a seguir transmitiendo, y la única forma de cortar esa, ¿cómo se dice? No, esa, no, bueno, está muy bien. Heredar, vamos a decir, esa naturaleza, esa línea se puede cortar. ¿Escuela también? Claro, para que nosotros podamos ponernos y someternos a las escuelas de Dios y todo este tipo de manifestaciones de la naturaleza caída que viene, gloria a Dios, que viene de Él. Y evidentemente nuestras manifestaciones sirven para identificar a esa persona. Si cuando miramos a alguien, nos quiero mirar con un poquito de que va a aprender quién es. Seguidito no vamos a ver. Seguidito no vamos a ver quién es. A veces por ahí gente nueva, ¿no? Y ustedes que a veces yo me pongo a mí, por ahí lo que una vez empecé los celosos. No le peleé a nadie y me quedé hablando con una persona nueva, ¿no? Pero me gusta hablar con los nuevos y me gusta hablar mucho. Hay que para conocer. Las personas se conocen en el trato, se conocen en las actitudes, en lo que ellos manifiestan, en lo que ellos hacen. La segunda, gloria, forma de poder identificar, gloria a Dios, esta naturaleza pecaminosa es la depravación, de lo que estamos hablando. La depravación. ¿Y qué es la depravación? La depravación es la inhabilidad. La depravación es la incapacidad, podríamos decir, inherente, inerte, ya en la persona, de poder hacer el bien que le agrada a Dios. Escuche bien, una cosa es hacer el bien que nos agrada a Martín, que yo le agradezco por eso. Que él dijo, no le agradezco por eso. Invitarlo a vivir en casa un tiempo viviendo en su sueño. Pero como yo no tengo la capacidad, hermanos, para manifestar el verdadero amor de Dios, y le dice eso, para darle el don de la mano y le dice, esa es la depravación. Ay, pero eso es no ser malo. Hermanos, si no tenemos la capacidad, escuche bien, si somos incapaces nosotros de poder reproducir el amor o el bien que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, somos un depravado o un depravado. Así, o sea, estas doctrinas son poderosas y estas cosas las iglesias nos enseñan, hermanos. Estas son cosas que se tendrían que enseñar en la iglesia. Yo soy un enamorado del nombre de Dios del siglo XIX, llamado Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y mi hermano en cada mensaje le da tres votos. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un hombre tremendo de Dios, hermanos, del año del siglo XIX hasta hoy, siguen resonando sus mensajes, sus enseñanzas,
no titalizó de predicar el Evangelio, ni nadie lo quería, hermano, pero mi virtud era regenerada por la palabra. ¿No? En esa época había gente que predicaba. Hoy ya no se predica, de estas cosas no se enseñan en la iglesia, hermano. Esto es fundamental que nosotros podamos saber para poder nosotros ponerle freno, hermano, a nuestras propias pasiones, a nuestros propios deseos pecaminosos que nos llevan para atrás y nos hacen quedar nuevamente, hermano, bajo el dominio del amo que teníamos antes, que era el diablo. Entonces la depravación es la inhabilidad para hacer la clase de bien que le agrada a Dios, no el que le agrada a nosotros. Ahora, la muerte espiritual es la separación entre el hombre y entre Dios, ¿no? Y el causante de la muerte espiritual es el pecado, por eso también, hermano, consecuencia de esta depravación en la que ha caído de Dios la humanidad. Entonces, el hombre, hermano, que carece de esta capacidad, el hombre que es un depravado, no es consciente del Espíritu de Dios. No le interesa. Dígale a cualquier padre, nunca sentiste de qué Espíritu Santo. Hablar de la Biblia, el Mayá, los Shalá, cha, que eso, eso sí lo conocen a todos, ¿no? Son la muerte, sí. Hablar del Espíritu de Dios, están incapacitados, hermanos, para conocer el Espíritu de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios solamente se da a conocer ellos son suyos. Y a través de nosotros se da a conocer a los demás. Pero muchas veces nosotros estamos en esta situación, hermano, y no permitimos que el Espíritu Santo pueda obrar, no tenemos estas manifestaciones, no fuimos todavía regenerados, no hemos nacido de nuevo, todavía somos nacidos de la carne y no hemos nacido del Espíritu. Entonces, es el tiempo de nosotros que empecemos a hacerlo, hermano. Esta enseñanza va antes de las primeras que pero vamos a empezar de atrás, le vamos a ir agregando las cuantas cositas para que verifiquemos. Para que podamos tener un concepto más firme, hermano. Porque cuando conocemos bien esta doctrina de la gracia, no solamente sabemos cómo Dios hace para salvar al hombre, sino también que conocemos a Dios en otra dimensión. Conocemos a un Dios más bondadoso, hermano. Conocemos a un Dios más misericordioso, porque ahí nos damos cuenta de quién verdaderamente todavía somos y decimos, la verdad que Dios es amor, porque a veces pensamos que, ay Señor, yo traje mi diezmo, qué bueno que sos. Ay Señor, yo vengo a dar, qué bueno que santo que sos. Señor, mira, yo uso pollerita hasta allá abajo. Y le dan, qué santa que sos. Dios no se chupa el dedo y mira que el dedo de Dios grande. A veces nosotros queremos hacer una jugada media extraña, queremos engañar al Espíritu Santo, hermano. Y a veces no nos damos cuenta, hermano, que estamos jugando con fuego y que estamos caminando por un terreno demasiado peligroso. Vamos a Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, y esto es una partecita de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 18. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Efesios 4, 18. Dice, ¿encontró? Teniendo el entendimiento entenebrecido a aquellas personas depravadas, los que están todavía bajo la influencia, los que están todavía con esta naturaleza pecaminosa en sí. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por su corazón de Dios y por la dureza de su corazón. Y yo aprendí así y es así. Y yo es así. Ajenos, los entendimientos entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios porque viven por un diablo. Y viven ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. Yo no lo dice la Biblia, yo miro para acá, yo lo explico de espalda. Por la ignorancia que en ellos hay, hermano. Por la rebeldía. Son ajenos a la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente que habla de la Biblia y no la entiende? Esa parte no la lee. Y dice la bendición, y la bendición, y la bendición.
Pero cuando te dice así, ¿dónde está? Estamos hablando acá, vamos a ver lo que dice acá. ¿Estás entendiendo? Eso es muy común en el cristiano. El cristiano agarra una película. Cuando la palabra te dice, dejar de hacer cosas, dice la palabra, serás bendecido por siempre. Oh, gloria, esta para mí. Me tomo de esa promesa. ¿Cuántos hay? Vos que tenés las palitas, ¿cuántos van a tu casa y agarran las palitas? Ahí hasta que saca uno, esto aquí. Pero las otras que no las dejaron aquí. Claro. ¿Te pasa o no te pasa, no? Tú te vas a un lugar que tiene las palitas grandes sacaban, nunca te lo Claro, yo quiero recibir lo bueno. ¿Y por qué son así, hermano? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la dureza de su corazón. El corazón se endurece, hermano. La conciencia se corrompe por el pecado. La conciencia corrompida de esa habla apóstol Pablo, su discípulo Timoteo. Tenemos que tener cuidado con la conciencia cauterizada, dice el apóstol Pablo. Escúcheme. ¿Cómo me puedo explicar? Para que me entiendan. La depravación te lleva a la muerte espiritual. Hasta ahí vamos. La muerte espiritual, la muerte espiritual es un estado, no un estado, Oklahoma, Miami, no, un estado, el estado de la persona. ¿Lo entendiendo? La muerte, gloria a Dios, espiritual es un estado. Ahora, escuche bien. La naturaleza de pecado, la naturaleza de pecado es el intento y la insistencia del hombre de vivir conforme a los designios de esa naturaleza. Son los esfuerzos y los intentos desmedidos del hombre de seguir revolcándose en el pecado. ¿Me entienden? Más claro que chileno. Esa es la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado hace que el hombre quiera seguir, quiere más pecado, no pecado, pecado. Y una vez le dijo un cura a Jaimito, tú pecas en todo el cuerpo. Pégate cosas, ¿cuánto si lo digo? Entonces la gente, usted peca, el pecado sobreabunda. Dice un pastor de la Florida, que no sé para cualquier lado, dice, porque sobreabunda la gracia, sobreabunda el pecado. Y yo lo invité nomás, no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando. Pero ahí la gente dice, sobreabunda el pecado. Y es como el éxito de cada día. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, el pecado va a sobreabundar en el mundo, pero no puede sobreabundar en nuestra vida. Porque si no quiere decir que todavía estamos, hermano, bajo los efectos de la naturaleza caída. No somos cristianos, ¿no? Ojo. El que está en estas condiciones, nomás que venga a la iglesia, hermano, que viene viviendo, no es cristiano, ¿no? ¿Me entendiendo? Ojo, ¿no? Tengamos cuidado con esto, hermano, porque hay personas que están en esta condición y se esfuerzan por seguir viviendo. Yo conozco cristianos adultos, cochinos y rebeldes, fornicarios y afines. Y quieren seguir en esa condición. ¡Ay, a mí me gusta! Las jovencitas se casan, no. Vamos a probar, hay que paz. ¿Qué van a probar? ¿Qué paro van a probar? ¿Qué naturaleza tienen? Son cochinos. ¿Cómo que se gloria a Dios? No, vamos a casar, vamos a ver 5 años en la que pasa. No. Y yo me busco otro. Claro, quiere seguir probando el pecado. Y a veces hoy se parece, es algo normal en la sociedad cristiana. Todos están en pecado. No quieren saber por qué todavía no han sido regenerados. Usted le da los matrimonios hoy. ¿Y se van a casar? No sé. ¿Y te vas a casar, hermano? Vamos a me dijo Darío. ¿Cuántos hijos tenés? 600, me dijo. ¿No le vas a casar? Sin vergüenza. No, mentira. No, mentira, me dije, estamos viendo. Me dije, ¿qué estará viendo este? A ver, pasé esa chica para su esposa. Yo tenía dos familias. Hay gente que usted le pregunta, ¿y se van a casar? Y no, así estamos bien. A ver, usted se da cuenta. Está manifestando, hermanos. ¿Cuál es la naturaleza de esto? No está en la naturaleza de ellos. Porque están en pecado y quieren seguir con el pecado. Si quieren seguir, o sea, se esfuerzan para seguir pecando. No se esfuerzan para cerrarle la puerta al pecado. No, ya sacaron la puerta y la dejaron abierta. Cosa que no tenga permiso. Y entre solito y sobreabunde
y satisfaga la carne, porque lo que nace de la carne, carne es. El que habla de la carne es un depravado, hermano, cochino, hijo del diablo, que tiene la naturaleza del diablo, la cual opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fíjese usted, hermano, que nosotros tenemos que en este tiempo remontarnos a los orígenes de la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios necesita adelante. No hay nada, hermano, que a nosotros nos haga el ser mejores, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Pero siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad dada por Dios para poder acercarnos, para poder reconocerlo. Al hombre natural, al hombre que le nacen estas cosas del pecado, hermanos, no les importa buscar a Dios. Para ellos Dios es Dios y Salvador, pero aún, porque su vida dice totalmente lo contrario. O sea, no se esfuerzan por buscar a Dios, no les nace, no les interesa. ¿Por qué, hermano? Porque la naturaleza que está en ellos no es lo de Dios, la naturaleza. Ahora, hay muchas personas, hermano, que están en esta condición, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, dentro de las iglesias. Y esta situación, hermano, prescribe al hombre a vivir. O sea, ¿qué quiere decir prescribe? Estás sometiendo, estás limitando, estás asegurando una vida de pecado y de condenación. Sin Dios, sin cielo, sin ángel. Con un diablo, un vidente y muchos demonios. Antes dice un Dios, un infierno, nosotros tenemos que en este tiempo, como usted decía allá, en el otro barrio, tenemos que empezar, hermanos, nosotros a predicar este evangelio. Porque no muchas personas que están en esta condición con esta naturaleza y están dentro de la iglesia. Ya que lo tiene que decir, tiene la Biblia, para que ellos puedan entender y si tienen la noticia, cambiar, no necesitan de la misma manera. Pero cuesta cambiar los hábitos. Y además dicen los sabios, que el hombre es un animal de costumbre. Muchas veces son preguntados que el hombre es un animal de costumbre. Yo conozco muchos que son peores que los animales, pero sí tienen una costumbre también. Pero el hombre dice que es un animal de costumbre. ¿Qué quiere decir? Cuando usted se acostumbra a hacer algo, usted saca el provecho a la mañana. ¿Qué hace el provecho? Al mismo árbol, una vueltita ahí, huele lo mismo, hace lo mismo. Todos los días al mismo lugar, primero huele que sea ese lugar, y ahí hace lo que tiene que hacer, en el arbolito hace lo que tiene que hacer, y allá va, y da la vueltita y siempre viviendo lo que no es posible. ¿Cuántos cristianos hacen que se revuelcan en el pecado, se revuelcan en el pecado, se revuelcan en el pecado, y salen del pecado, y entran a la cochinada, y entran a la cochinada, y disfrazan la cochinada para que no parezca pecado, pero es pecado, y le van, y la llevan, y van, y se revuelquen, y la siguen, y están chochos, porque Jesús me ama. Mi pastor me dijo que, como dijo uno una vez, ¿no? Que Dios conoce a sus hijos. Pero nadie te dijo que los que viven así no son hijos, son hijos del otro. Entonces, salgamos de esta situación, hermano. Ahora vamos a hablar de la depravación total, lo que hablamos al principio, y de la depravación absoluta. Mire, se lo vengo haciendo, yo hice un bosquejo y vengo siguiendo el bosquejo. Porque si no yo salgo, no para aquí, voy y vengo, para que no se me mezcle. Se lo voy tirando acomodadito, para que usted lo pueda ir anotando, ¿no? Y después, si tiene alguna fuente, pueda constatar, pueda comprobarlo. La depravación total o absoluta. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, capítulo 6. Y dice que, leen, ¿no? Por favor, 6.5, no sé, cuando habla de la depravación del ser humano, la maldad del ser humano. 6.5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo el mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el hombre está inclinado de continuo al mal. Continuamente.
Está inclinado continuo. Si no nos sujetamos, está inclinado continuo. Pero así no me pasa a vos. A vos te pasa a Dios. Vos sos muy bueno. ¿Qué te pasó? Que te pegan la atropellada, vos venís una muy te pegan la atropellada, y vos te pegas la mirada y decís, te bendigo. No decís nada, pero lo miraste bien. Y te quedás mirando. Y el coche se va y vos seguís mirando, ¿viste? Calladito, pero con la mirada decimos todo. ¿No te pasó? A mí no me pasa eso. A vos no te pasa porque vos vas demasiado rápido. Vos ni lo veo, ni yo, nunca pasaste. Nunca no te pasa eso. A ver, pasa una cosa. Pero ¿pasa o no pasa? Una vez estábamos hablando de un lugar, vio que estaba muy malo conmigo, me basurió, me dijo que todo una basureada me pegó, una linda predicada y yo estaba ahí. Y digo, Señor, si este tipo levanta la mano, ¿cómo se queda? Yo le quería decir sí. Y ya me ha mirado cómo que la levantó, pero yo ya había mirado cómo acomodarlo. Porque cuando pasa un hijo y me lo puse, ¿sabes? Y yo estaba ahí, ¿no? Diciendo, Señor. Y después digo, no le voy a hacer nada. Pero dentro mío era algo que me decía, bócalo. Entiende que los pastores no se juegan. Los pasos, sí. De adentro estamos ahí como, no decimos nada, ¿no? Pero por dentro hay un tigre. Se está queriendo. Claro, una enseñanza, ¿qué diferencia hay entre mi gatito y un puma? Tamaño. Mi gato no hace nada porque es chiquito, que le digas un puma, no le cosa. Hoy la unión le di un par de chachas con la puma más gana. Pero si llega a tener el tamaño de un puma, como el de mí, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los otros? El tamaño. ¿Sabe el tamaño de qué? El tamaño de la gracia de Dios que está en nuestra vida. Eso es lo que hace la diferencia. Si no hay gracia, ahí hay gracia. Y ahí es donde empezamos a manifestar la gloria de Dios, que nuestros pensamientos, que nuestro corazón son de continuo el mal. Ahora, escuche bien. La depravación y la corrupción de la naturaleza humana, según dice este pasaje, es total. Ahora, cuando hablamos de la depravación total, estamos hablando que la depravación o, por ende, la corrupción en el ser humano es total. Escuche bien, cuerpo, alma y espíritu. Bien por bien, por dentro y por fuera. ¿Se dan cuenta por qué santidad pide el Señor? Por dentro, pero también por fuera. Lo que se pudre está conmigo, por fuera y por dentro. Pero lo que está santo, ¿por dónde está santo? Está santo por dentro y está santo. La depravación total abarca el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano. La santidad abarca lo de Dios, cuerpo, alma y espíritu. Pero la depravación absoluta va mucho más allá. La depravación absoluta va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Por qué? Escuche bien. Alcanza y desciende hasta las profundidades más horripilentes, hermanos, de la perversión y la degradación, tanto moral como lo que usted se le puede imaginar que puedan existir. Es la naturaleza y son las prácticas mismas, es el mismo carácter del diablo. Esa es la depravación absoluta. No hay nadie más depravado que el mismo Satanás. Sin embargo, nuestra depravación alcanza solamente nuestro cuerpo. Es total. Pero la del diablo es absoluta. Él corrompió toda la cosa. Por eso hablábamos hoy de depravación total y, gloria a Dios, depravación absoluta. La depravación absoluta es la naturaleza misma de Satanás. Y ¿sabe qué, hermanos? Esta es totalmente irreversible. O sea, el diablo no se puede corromper. Porque es diablo. Cuando usted ve personas que ve que ya están enajenadas de odio y de perversidad y de maldad, eso ya son el mismo diablo. Su situación ya, hermano, es totalmente irreversible. Ahora,
con Adán, escuche bien, comenzó la nueva, gloria a Dios, y esta nueva y maldita inclinación pecaminosa. Y cuando esta nueva y maldita inclinación de pecado entra en el hombre, no dejó absolutamente un más mínimo rastro de la inclinación a la santidad. Hermanos, de la naturaleza santa que Dios había puesto en él, no quedó nada. El ejemplo siempre, vamos al inodoro, ¿no? Le vas a hacer una fiesta al inodoro, haga, ¿ya sabe qué? Vamos, agarramos un boterito, una botita, una vez, ¿ya sabe qué? Agarramos un vaso de agua y le ponemos una botita. Y que ella no lo va a tomar, porque dice, ¿cómo le va a tomar si yo puse una gotita de eso? Pero una gotita chiquitita en una jarra, ¿no? En una jarra de 3 litros de agua. ¿Qué le hace una gotita a 3 litros de agua? ¿Le hace algo? ¿Qué le hace? Cuando lo mismo hizo de Dios, esta naturaleza de pecado, no dejó el más mínimo rastro de la santidad, porque lo contamina todo. Y si tuviera esta santidad, si hay solamente un rastro de pecado en tu vida, estás todo contaminado. Y si alguna vez hubo, hermano, una naturaleza santa, no queda el más mínimo. Pero todavía no estamos en el infierno, ahora le vamos a dar la salida. Y yo no le voy a dar pobre y decir, claro, no tengo que se me caiga. Ahora hay que darle la salida. Entonces, usted imagínese esto, ¿no? Ahora, esta depravación llegó como consecuencia de este pecado, según dicen los católicos, el pecado original. El origen del pecado en el huerto en el Edén, ¿no? Ahora, pero, gloria a Dios, el hombre natural no tiene conciencia. Él no se hace problema, aquí no conoce a Cristo, no se hace problema. Ojo que el hombre no se mueve también dentro de la iglesia. Pero lo que se está predicando en este tiempo, gente que viene a la iglesia, pero no viene por Cristo, viene por el coche, viene a saber por qué cosa vino, ¿no es cierto? Por el juicio, pero nunca el predicador del evangelio, nunca se convirtió, nunca entró en su corazón, ni sabe quién es Cristo. Él vino a buscar otra cosa, vino a buscar un candelo, y dijeron que acá sanaba, que Dios le daba plata, que la esposa no le iba a hacer más borracho, que iba a dejar más vino, que el tipo no sé, iba a dejar andar con mujeres. Y viene a la iglesia. La persona no viene para conocer la verdad, la persona viene porque dijeron que acá Dios hace cosas raras. ¿Entiendes? Hay personas que quedaron en la iglesia, vinieron con ese concepto y quedaron en la iglesia. Y siguen siendo personas naturales, que te habla de las cosas de Cristo. Pero hermano, deja de tomar vino. ¡Ay, pero que ese no sea sano! Hermano, deja de andar visitando eso. ¡Ay, pero qué querés también! O sea, todo le parece mal. ¡Ay, ustedes ya son de... ustedes parecen Dios, che. Ustedes parecen Dios, ustedes quieren ser santos. Si somos todos pecadores, ¿me dice la Biblia que somos todos pecadores? Sí, pero también dice que fuimos regenerados por el lavamiento. ¿Cuánto dicen que fue hecho por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios? Nosotros, porque la palabra nos produce la fe para que nosotros, hermanos, podamos en este tiempo desear conocer a Dios. El hombre, gloria a Dios, de natural no le interesa la santidad y no le interesa conocer a Dios. A nosotros sí, hermanos, nos interesa conocer a Dios. Hay una diferencia. Y eso es lo que a nosotros nos hace en este tiempo cristiano. Hay un conflicto interior, Romanos capítulo 7, versículo 7 al 25, lo lee en su casa. El apóstol Pablo dice, no hago el mal que no quiero, no hago el bien que quiero, pero no soy yo. ¿Quién es? El pecado que no me es el pecado que no me. Ahora, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Ustedes pueden pecar deliberadamente? ¿Le Dios? No. ¿Vamos a tener problemas? Vamos a tener problemas. Pero hay una diferencia, hermano. Nosotros siempre vamos a volver a ser positivos. Aquel que no tiene la naturaleza de Dios va a volver a revolcarse en el pecado. Se va a debilitar en el pecado. El Hijo de Dios peca. El que no es nacido de nuevo se deleita en el pecado. Ahí vemos la diferencia, hermano, en este tiempo. Entonces hay un conflicto entre el pecado y la santidad. Hay un conflicto tremendo entre el pecado y la santidad. Como cuando a Romy le invitan
para que apruebe el parcial, vamos con un asado y hay niños que tenés que venir, y tenés que tomar ahí, tenés que ir, ¿no? Y vos estás ahí. Y después te voy a ese parcial, ¿te acordás que decía? Pero te queda, vos no me digas, pero no te queda adentro, y por qué no y hubiese estado, y hubiese aprobado, y hay un conflicto, ¿o no? Hay un conflicto. Pero eso va a ser continuamente, ¿no? O sea, de ese conflicto nosotros no vamos a escaparnos, porque es algo que sí o sí va a acontecer. Son dos fuerzas espirituales que impugnan dentro de la santidad y la vieja naturaleza que quiere venir a recuperar el territorio que ya le quitó el Espíritu Santo, un territorio que ya fue regenerado, pero en el momento que nos contaminamos, borramos todos los frutos de santidad por nosotros. ¿Ahí van entendiendo? Ojo con el pecado, hermano, porque el pecado y sus consecuencias son severos. Y de ahí es donde viene nuestra lucha. Apóstol Pablo decía, no, yo no hago lo que quiero, si no hago, hermano, no quiero. Ahora, ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? El Señor quiere restaurar nuestra semejanza a Él. La semejanza que Adán teniendo el huerto de Edén, en este tiempo quiere restaurarla en quién? En nosotros. Ahora, ya casi estamos terminando, con nada más. ¿Qué significa la total depravación? La depravación absoluta habíamos dicho que era la manifestación pura de la naturaleza misma del mismo diablo. Totalmente depravada. La depravación total, ¿qué es? Con lo que estuvimos viendo eso. Simplemente, hermanos, la ausencia, la falta de la santidad de Dios en nuestra vida. La falta de santidad en nuestra vida es una depravación, es total, porque afecta cuerpo, alma, te tengo que decir eso. Y eso te queda. Y eso te traté, ¿no? Al medio de los que estaba ahí sacado y le ponía que no sé cuántas trato como para que entienda listo, pegarle pero que entienda. Porque ustedes van a creer y le pega porque le pega, no van a entender, pero si le hace un sonido y le pega, entiende, ya la próxima no hace, pero no. Si yo trato que te entiende y le pego, me muestro y le pego, porque después no hago. No cometa pecado, salve su vida, siempre hermano la cara del diablo. Vamos ahí, bueno, después lo viene a su casa, Hebreos capítulo 12, versículo 14, y ahí podemos ver a esas personas, hermanos. Bueno, si alguno cuenta de eso, no quiero hablar de Hebreos 12, 14, en la cual dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Una persona que no está en santidad es una persona depravada. Una persona depravada, ¿qué es? Una persona que está bajo el juicio de Dios y bajo condenación. ¿Cuánto dicen en inglés? Es una persona a la cual no hay salvación. Una persona que está en esta condición de depravación, porque no está en santidad, no puede ver a Dios, es una persona que se encuentra como sola. Entonces acá podemos ver, hermanos, la soledad del martirio y la angustia del impío. Estamos hablando del mundano. Cuando decimos mundano, la gente del mundo, no es decir mundano porque son. Decimos mundano porque no están en la iglesia. Los que no están en la iglesia son el mundo. Los que están en la iglesia son el mundo. Algunos, no todos. Lo vemos a algunos que están en la iglesia y cuando uno ve en la calle, mirá lo que hace él. Si el pastor me dijo que yo no tengo que hacer esto, pero yo no tengo que hacer esto. Vos no hagas lo que haces. Vos querés que la palabra del mismo. No, pero ese pasa. Pero, hermanos, ahí nosotros podemos entender que esta soledad está en el impío. ¿Cuál es el impío? El que le falta piedad, el que está dentro de la iglesia, que dice que al crecer está en la iglesia que sigue siendo cochina, en todas las áreas de su vida. Y una persona que está sola, una persona que no tiene paz, porque la paz únicamente debe dar el Señor. Pero estar en la iglesia y estar en esa condición está solo, hermano. Pero yo ve esta situación, la total soledad del impío. Por no decir que el cristiano está allá. Porque el cristiano está afuera, el impío está adentro. Ese es el que trae problemas ahí. Está adentro, y está afuera todo. En algún momento volverá a ser sí. Pero que está adentro, el problema hermano que está dando una imagen que no es la verdadera. Y Dios está viendo más allá. Y de Dios nada se escapa, no me le pueden engañar. Pero a Dios, hermano, no vamos a poder engañar. Entonces, este es el estado de separación absoluta de Dios en la cual se encuentra el hombre, el impío y Dios, porque Dios aborrece el pecado. Allá en Juan 9:31 tenemos
una historia, ya terminamos, hermano. Y un hombre, gloria a Dios, que fue sanado. Y en la corte de los judíos le preguntó quién era Jesús. ¿Y qué era Jesús? Él no entendía nada, pero tenía algo bien claro, que era un hombre santo. Y que nadie podía hacer esos milagros como dijo Nicodemo si no venía de parte de Dios. ¿Los ángeles son un sajón al que viene con el otro? Lee, por favor. Y sabemos que Dios no odia a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese odia. Qué tremendo, ¿no? El hombre natural, hermano, no entiende este tipo de situaciones, no entiende este tipo de cosas, porque el Espíritu de Dios municipal no está en él, y como el Espíritu de Dios no está en él, no lo puede manejar. Estos sacerdotes que estaban interrogando a este hombre que había sido sanado eran impíos. El Espíritu de Dios no estaba en él. Eran hombres naturales, dentro de la comunidad judía, y eran los encargados de transmitir la palabra de Dios a todos los Israel, y no estaban más ignorantes que el mismo hombre. Ahora imagínense usted, estas personas no podían entender, porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Ellos no podían buscar a Jesús, porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Ellos no deseaban a Jesús, porque el Espíritu de Dios no estaba en ellos. No querían, no les nacía. ¿Conoce gente así que me empieza a decir, vamos a orar? No les nace. ¿Por qué? ¿Por qué no les nacen las cosas para Dios? Porque el Espíritu de Dios no. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, anhelamos estar de Dios, anhelamos orar, anhelamos comunicar, anhelamos que sea, no sé, venir a decir al diablo, venir a la iglesia. Porque mejor estar un día en la casa de Dios que un día en la casa de ellos y con salida fuera de ellos. Ahora, el hombre, gloria a Dios, está muerto en sus pecados. Juan 14, 17, ya terminamos. Dice la palabra de Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros. ¿Y qué más? Ahora, el hombre que está muerto en sus pecados está totalmente imposibilitado, hermanos. Escuchen bien. El hombre que está muerto en sus pecados está totalmente imposibilitado de volver a la vida de Dios. Amén. Que Dios no está. Porque estaba fuera de los huevos. Porque si te contestaba ese día, te ibas a levantar. Y iba a venir lo de derecho. Pero aquel, hermanos, que está muerto por la condición de pecado, no puede resucitar. No puede volver a la vida de Dios por sí mismo, a no ser que Dios mismo toque, que Dios mismo lo restaure, que Dios lo regenere y lo levante y lo traiga a su presencia. No van a volver si Dios no lo restaura. ¿Por qué, hermano? Porque ya no lo buscan, no les nace buscarlo, no lo anhelan, no lo necesitan. Necesitan cosas que alimentan la carne, cosas que alimentan su naturaleza caída, porque eso es lo que está. Cuando ustedes cristianos que alimentan la carne, porque espiritualmente están demolidos, están muertos espiritualmente. Que Dios nos ayude, hermano, y que nosotros podamos en este tiempo entender esta verdad, vuelvo a reiterar. Fíjese, hermano, muchas veces, yo no quiero decir uno o dos, ojalá que no, pero si hay uno, dos, tres, varios cuantos de esta matar. Fíjese, hermano, que tremendo, porque a través de conocer estas doctrinas, ¿qué vemos nosotros? Vemos cuál es nuestra situación. Conociendo esta doctrina, ¿qué vemos? ¿Cuál es nuestra situación? Y viendo nuestra situación, vemos, hermano, cómo estamos siendo confrontados por la palabra. Y al ser confrontados por la palabra, ¿qué también entendemos? Cuán grande es el amor y la misericordia de Dios que todavía nos está dando, por gracia, una oportunidad, hermano, para que nos volvamos. Entonces sería conveniente, mejor dicho, que si estamos en alguna de estas condiciones, por Dios, que nos volvamos a Dios, hermano, que intentemos comenzar a caminar de vuelta. Decía
siervo de Dios que estuvo predicando el otro día allá en otro lugar, gloria a Dios, dice, yo voy a hacer un llamado esta noche. Y yo te digo en esta noche, el Señor está haciendo un llamado, no porque pase la adelante. Ya sabe, ¿no? Lo ponemos aquí un segundito nada más.